Bueno, buenas tardes. Mi nombre es César Baliñas, soy el secretario gremial de ATE Provincia y el secretario general de la CTA La Plata del Senado. El panel era el Movimiento Obrero Hoy. Y la verdad que estábamos hablando con algunos de los compañeros, teniendo a ustedes dos acá, compañerazos de lucha y con la historia que nos han contado. Bueno, hacer una semblanza de cómo ven ustedes el Movimiento Obrero Hoy, teniendo en cuenta que nuestra central ha atravesado por una fractura, siendo responsable, nosotros entendemos, algunos, ¿no? El gobierno, donde nos fracturó, donde el poder metió la cola, y la CGT del compañero Smith también, donde hay 5 centrales obreras, y la visión del Movimiento Obrero Hoy, de cómo lo ven ustedes de cara a este recambio y a esta nueva etapa que se avecina en nuestro país. Efectivamente, nosotros hoy tenemos 5 expresiones sindicales y algunas también representaciones que se desarrollan en el ámbito de los sectores ligados más bien a la izquierda. Uno lo puede mirar de distinta manera a esto. Lo puede mirar como un signo de debilidad, lo puede mirar también como un síntoma de enriquecimiento de las experiencias, y lo puede mirar como lo que acaba de decir el compañero Godoy, aún con esas distintas vertientes, el sindicalismo argentino en su conjunto ha sido capaz de desarrollar protestas de carácter muy profundo y contundentes. De modo tal que no hay que perder de vista la perspectiva de que en realidad, aun cuando se operan desde los poderes económicos y desde el propio poder político, esto no ha logrado, no ha podido evitar la reacción de la clase trabajadora y la organización de sus protestas. Yo creo que como nunca ha habido una intromisión permanente del Ejecutivo sobre los asuntos intrasindicales. Lo ha sufrido la CTA, lo ha sufrido la CGT. Con el significado de que en realidad, en esta etapa, quienes están al frente del gobierno hablan en nombre de los sectores populares, y al mismo tiempo que hablan en nombre de los sectores populares, intentan permanentemente introducir cuñas adentro de la organización de los sectores populares. Y no ocurre únicamente en el campo sindical, ocurre en otras franjas de participación de la sociedad. El caso del campo intelectual es muy notorio en ese sentido. Los intelectuales, Walt decía que los intelectuales tenían que estar al lado de los reclamos populares, si no podía pasar en todo caso como un hombre que tuviera que ir finalmente a llorar a la iglesia su fracaso, no hacer ningún aporte al pensamiento nacional. Y a mí me da la impresión de que en realidad nosotros estamos frente a una etapa donde inevitablemente el sindicalismo, los trabajadores organizados, van a tener que reagruparse y tratar de elaborar una estrategia conjunta, tácticas conjuntas. Porque no es ningún secreto de que quien venga detrás del gobierno de Cristina Fernández de Kirchner va a tener que reordenar determinadas variables económicas. Y esos reordenamientos de las variables económicas, como les dije con anterioridad, nunca han sido neutros. Y el punto donde se han descargado casi todos esas crisis, esos ajustes, o como le quieran llamar, ha sido la clase trabajadora, en particular el sector estatal. Ahora, nosotros tenemos en el medio de todo esto una experiencia de acumulación de los 90 y de casi toda esta década. Yo insisto particularmente en abandonar lo que los políticos hablan de las teorías fundacionales. Las teorías fundacionales no vienen de este gobierno. Ya apenas en los albores de la democracia, yo recuerdo que muchos hablaban de fundar el tercer movimiento nacional. Pero este
este gobierno, esta gestión también ha hablado de la refundación de la República, que estamos atravesando la etapa más importante en la historia del país, etcétera, etcétera, etcétera. Y sin embargo, nosotros claramente podemos advertir de que hay cuestiones pendientes que son fundamentales y que en realidad hay causas muy profundas que no se han tocado en la Argentina actual. Que evidentemente el proceso inaugurado en el 2003 tiene puntos de ruptura con el pasado y de continuidad con el presente. Y de continuidad con el neoliberalismo. Es decir, hay algunas causas estructurales que no se han abordado para nada, y en todo caso, si bien es cierto que hay un discurso y una presencia del Estado, el Estado no solamente no ha sido democratizado, sino que no se le han dado los valiosos presupuestos y la formación de los dirigentes que permitan crear un Estado al servicio del pueblo y no un Estado que ha sido modificado y que todavía no cumple esa misión en la República Argentina. De modo tal que yo creo que realmente el tiempo que se avecina es un tiempo de un enorme debate al interior de la clase trabajadora, al interior de las fuerzas sociales, al interior de las perspectivas que hagan posible que nosotros encontremos variables y soluciones para ese desafío que se va a dar. Por una simple y sencilla razón. En estos años, muchos de nosotros, no solamente hemos ganado en organización, sino que hemos recuperado derechos y hemos avanzado en algunas conquistas. Y no va a ser tan sencillo volver para atrás. Por una simple y sencilla razón. Porque estuvimos pasando más de una década peleando a la defensiva para que no nos hagan desaparecer de la historia. Pero nosotros ahora estamos de nuevo en el medio del escenario, con nuestras contradicciones, con nuestros problemas, con nuestros déficits, con los problemas que tenemos de identificación de los problemas, pero finalmente con la voluntad y con la capacidad que hemos gestado entre aquella década durísima y esta, donde se ha logrado recuperar algunas situaciones que hacen posible que la clase trabajadora sea un actor fundamental en la etapa que se avecina. Yo mientras lo escuchaba a Juan Carlos, me acordaba este tema de nos une una raíz común, ¿no? Nosotros provenimos de un pensamiento nacional, un pensamiento popular, un pensamiento revolucionario, ¿no? Lo nombraba a Quagliaro y a Negro Aguirre, ¿no? Que estuve a punto de pararme, pero no quise, porque sinceramente sentí una profunda emoción cuando... Yo tenía 17 años. Esa mochila en la que nos pusimos al hombro, que es la de su conocimiento, la de su experiencia, la de su práctica. Nosotros venimos de esa raíz. Y entonces, yo creo que en estos 30 años de haber recuperado la democracia, el tema de la reconstitución del movimiento nacional que sea capaz de hacer realidad esos postulados nacionales, populares y revolucionarios, estuvieron en el seno de la sociedad argentina. Cuando Alfonsín plantea el tercer movimiento histórico, cuando entra en crisis el peronismo y aparece la renovación peronista. Y yo recuerdo para mí, en lo personal, un hito que lo marcó, que fue un discurso de la Sota cuando dijo acá lo tenemos que hacer sin la burocracia sindical, y en realidad lo que estaba diciendo era hacerlo sin el movimiento obrero, lo cual marcó claramente los límites de esa renovación peronista, que después se vieron plasmadas en la práctica porque Menem emanó de esa renovación peronista, fue el fruto de esa renovación peronista. Y hoy cuando uno lo escucha
al ministro del Interior y candidato a presidente, Randazzo, que dice: el sindicalismo es parte del problema. Uno reflexiona y dice: primero, ¿cuál es el problema en el cual él está pensando? Yo digo, para mí, si el problema es la ingobernabilidad del sistema, yo digo sí, el sindicalismo es parte del problema. Porque la clase trabajadora es parte del problema de un sistema que no puede terminar de cerrar variables. No puede terminar de cerrar la gobernabilidad del poder. Y aunque hicieron mucho esfuerzo para dividir al movimiento popular, y es cierto esto, no solamente en el plano sindical, dividieron a la Federación Universitaria, dividieron los organismos de derechos humanos, dividieron a las organizaciones sindicales, dividieron a las nuevas organizaciones sociales que emergieron de la crisis de los años 90, de esa resistencia, dividieron el movimiento cultural, el pensamiento intelectual, el pensamiento nacional. Si hasta Aníbal Fernández dice que es el hijo directo de Jauretche. No, pero las cosas que hay que escuchar, porque este es el debate en el que está la sociedad argentina y en el debate en el que estamos insertos nosotros también como trabajadores. Por eso que nosotros nos afirmamos en la capacidad de rebeldía que tenemos, y el desafío que tenemos en este tiempo es discutir las estrategias que hagan que esa rebeldía sea traducida en una estrategia que modifique la realidad en términos favorables. Nosotros, desde la central, en los años de los 90, fuimos capaces, hubo un debate, nosotros durante mucho tiempo estuvimos juntos con muchos compañeros en la CGT hasta el momento de la unificación del Teatro San Martín. Algunos decidieron seguir dando la pelea ahí adentro, otros dijimos no, había que salir a construir otra central. Pero otra central no era solamente una central combativa, ¿no? Porque la combatividad estaba garantizada, sino que instauramos un elemento en esto de que cuando uno realiza acciones de resistencia, también está alumbrando lo nuevo, si es capaz de animarse a imaginarlo. Alumbramos el concepto de autonomía de la central sindical, que yo me animo a decir que la autonomía no refiere solamente al movimiento sindical, refiere a todas las organizaciones libres del pueblo. Perón insistía mucho con el concepto de las organizaciones libres del pueblo, y yo digo que es la autonomía de las organizaciones libres del pueblo para no quedar dependiente del partido oficial que administra el Estado, que en definitiva se puede nutrir de la savia y lo que genera el movimiento popular, pero que después la termina secando. Para mantener la vitalidad de las organizaciones libres del pueblo y para mantener la vitalidad de la democracia y de la vitalidad de un Estado verdaderamente participativo, es necesario que las organizaciones libres del pueblo preserven su autonomía. Y eso también nos pone en una discusión, ¿qué es? Como somos autónomos, no discutimos el proyecto político, el proyecto de organización de la sociedad, no, lo discutimos. No somos neutrales en la discusión del modelo de sociedad, queremos ser protagonistas. Y en ese sentido el desafío es cómo intervenimos. Y hay algo que nos une. Nosotros creemos que los trabajadores tenemos que ser gobierno. No sé cómo se llamará, yo capaz que
pienso en Víctor de Genaro, él capaz que piensa en Hugo Moyano, otros pensarán en otros compañeros y tienen, o compañeras, y tienen todo el derecho, pero de lo que no tengo ninguna duda es que los trabajadores tenemos que ser gobierno, y para eso hay que organizarse en el seno de esta sociedad. Y hay que ser capaces de vertebrar no solamente mecanismos de intervención en el plano de lo formal, en el plano de lo electoral, sino en el plano de la intervención de cómo se organiza la sociedad para decidir cotidianamente. Porque los empresarios, cuando definen salarios, cuando definen precios, cuando definen cómo se organiza el mercado externo o cómo se organiza el mercado interno, definen cómo se gobierna una sociedad. Nosotros, ¿cómo definimos cómo se gobierna una sociedad? ¿Solamente votando? No alcanza. Ese es el esquema demoliberal, de organización de la intervención del pueblo en las decisiones. Nosotros tenemos que ser capaces de generar otras formas de intervención cotidiana del pueblo en las decisiones. Creo que este es el desafío que tenemos, cómo se va estructurando y modelando una nueva sociedad. Es muy importante que paremos y que los paros sean masivos y que la protesta esté acompañada de propuestas alternativas, pero no alcanza eso para delinear estrategias. Yo creo que estamos en un momento en que la gobernabilidad del poder quiere hacer una gobernabilidad del poder sin que tenga cabida la rebeldía del pueblo organizado, fundamentalmente de los trabajadores. El desafío que tenemos nosotros es cómo le seguimos abriendo endija a esa gobernabilidad del poder para que no cierre. No hay posibilidad de proyecto revolucionario, de proyecto de transformación, si no es con el protagonismo organizado de la clase trabajadora. No hay. Que me lo venga a contar cualquiera. No lo hubo en la revolución bolchevique de principio de siglo, no lo hubo en la revolución peronista de los años 40, no hay en ningún momento en la historia de las sociedades, en los momentos de quiebre y transformación y construcción de lo nuevo, si no hay protagonismo de la clase trabajadora y del pueblo organizado. Creo que ese es el desafío que tenemos y en el cual tenemos que devanarnos los sesos, poner en cuestión nuestras formas de organización y nuestras formas de intervención para que esta unidad en la acción, que se puede expresar y que le da legalidad para que los trabajadores organizados en la central que estén se puedan expresar y hagan el paro, el desafío que nos pone es cómo, además de dar legalidad para que se exprese el reclamo y la protesta, habilitamos formas de intervención en la construcción de una estrategia nueva de transformación en la sociedad argentina. Creo que ese es el desafío que tiene fundamentalmente el movimiento obrero en este momento.